Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Lo primero, pediros disculpas si me notáis la voz un poco tomada porque estoy algo acatarrado. Y bueno, de todas formas intentaré hablar y explicar todo lo más claro posible. Hoy os voy a compartir un nuevo perfil de un Unreal Engine Injector, de ese programa que nos transforma juegos de pantalla en extraordinarios juegos VR, y en este caso con la Little Nightmares, su primera parte. Tenéis ya en el repositorio el perfil correspondiente y una vez que os lo bajéis del repositorio, ya os recuerdo que hay un repositorio especial Gold donde estamos compartiendo todos estos perfiles y muchas más cosas. Pues una vez lo descomprimáis y demás, obtendréis esta carpetita. Y dentro obtendréis este punto 1 que pone Lossless Scaler y pone aquí pago Steam y el perfil correspondiente. Vale, ¿por qué pone Lossless Scaler pago Steam? Bueno, este es un nuevo programa que acaba de salir recientemente, está disponible en Steam, pero es un programa de pago. Este programa lo que nos va a permitir es hacer escalados de calidad, incluso incorporar a las últimas tecnologías de Frame Generations, de Frames Generation, ese que incluye las tecnologías DLSS 3 y FSR 3. La podemos utilizar en cualquier juego, en cualquier circunstancia, siempre y cuando el juego esté ejecutado en modo de ventana, ¿vale? Por tanto, pues esto, en el caso sobre todo de los PSVR mods, pues nos va a ser muy útil y yo ya lo he probado, por ejemplo, con este Little Nightmares o Little Nightmares y he conseguido 120 FPS rocosos sin utilizar SSW, sin artefactos, etcétera. Con lo cual, una aplicación que os recomiendo que compréis. ¿Dónde la podéis comprar? Pues os vais a Steam. Yo ya la tengo comprada. Aquí la tenéis, Lossless Scaling. Y vamos a irnos a la página principal. Es un programita que no cuesta apenas dinero, cuesta 6,89 euros, pero para el beneficio que nos va a proporcionar de aquí en adelante, yo os lo recomiendo encarecidamente. Al ser de pago, lógicamente en el repositorio no estará incluido, simplemente tendréis que ir a Steam y pues lógicamente comprarlo, 6,89 euros. También hay posibilidades de encontrarlo sin pagar, pero ahí lógicamente como nosotros o concretamente yo en este canal no comparto contenidos ilegales, pues no os voy a decir ni dónde ni nada. Yo sé que está, pero no, ya digo, no os voy a comentar nada al respecto. Simplemente que lo compréis, es un precio muy barato y ya digo que nos va a proporcionar muchas alegrías de aquí en adelante. Bien, una vez que supuestamente lo hayáis comprado, pues lo vamos en nuestra propia biblioteca, si queremos, lo ejecutamos. Le damos a iniciar. Nos sale esta pantallita, le damos que sí. Y aquí aparece el programa. Esta es la interfaz, voy a cerrar aquí, del programa en sí. Yo lo que os recomiendo es que os creéis perfiles, como yo he hecho aquí con Little Nightmares y otras cosas que estoy probando. ¿Por qué? Porque esto ya nos permite que nada más que arranquemos el juego, nos va a permitir que se ejecute automáticamente el escalador sin que nosotros hagamos nada, ¿de acuerdo? Pero claro, al principio hay que configurarlo. Little Nightmares, nosotros le daríamos añadir un perfil, le pondríamos aquí un título, el que queramos, el juego que sea, y aquí tendríamos que buscar en examinar el ejecutable del juego. Por ejemplo, en el caso de Little Nightmares, pues buscamos donde lo hayamos instalado. Lógicamente, no lo he dicho, pero lógicamente para usar este perfil hay que comprar el Little Nightmares 1 e instalarlo en el ordenador. Una vez instalado, lo buscamos el ejecutable, que en este caso va a estar aquí en Atlas Binaries Win64 Little Nightmares. Le damos y le ponemos autoescalar para que nada más que se ejecute el juego se haga el escalado automáticamente y también se aplique lo del Frames Generation, esa nueva tecnología que incluye tarjetas pues de última gama, tanto de AMD como de Nvidia, y que ahora gracias a este programa podemos aplicar a cualquier juego con cualquier tarjeta. Lo quiero decir que es válido
tengáis una serie 2000 como 3000, como la que tengáis, os va a servir. Lógicamente, el que consigáis más o menos efectividad va a depender de la tarjeta en cierta manera, pero es válido para cualquier tarjeta, no tiene ningún tipo de incompatibilidad. Bueno, una vez que le hemos puesto autoescalar, le damos a agregar. Bueno, no me lo agrega porque yo ya lo tengo aquí en Little Nightmares y lo está detectando como que está duplicado. Pero bueno, nosotros le daríamos a agregar y se agregaría. Una vez que tenemos aquí el perfil, que yo ya lo tengo creado, modo de escalado yo le dejaría automático, en pantalla completa. Modo de escalado veis que tenemos un montón, podemos incluso dejar, tener la posibilidad de no hacer escalado y sí utilizar el Frame Generation. Le podemos dar aquí off y no haríamos ningún escalado, pero sí utilizaríamos la tecnología de generación de frames, que puede ser interesante por si queremos usar para el tema del escalado, pues que os digo yo, OpenXR Toolkit o cualquier otra cosa. En todo caso, este funciona bastante bien. El más avanzado es este, el LS1 es el más avanzado, el que da mejores resultados, pero veis que tenéis el FSR1 de AMD, el NVIDIA, el NIS, famoso NIS, NVIDIA Image Scaling y otros tipos de escalados y demás, y el CAS, que es el típico que se aplica en OpenXR Toolkit. Pero el LS1 es el mejor o el que más efectividad da. Después aquí tenemos Sharpness, que es la nitidez, pues lo podemos aumentar lo que queramos para que la imagen se vea un poquito más nítido. Y el modo rendimiento, pues a lo mejor si tenemos tarjetas menos potentes, estilo series 2000 o anteriores, pues le damos a On y va a hacer que todo rinda un poquito mejor. Y después esto lo dejaré yo activado siempre, que es el Frame Generation, aunque también lo podemos dejar en off, porque es lo que va a ser la magia, lo que nos va a proporcionar frames, es decir, por ejemplo, que pasemos de 60 a 120 frames y ese tipo de cuestiones. Después aquí tenemos una serie de opciones. Podemos dejar, si queremos, mostrar FPS conectado y nos aparecerá aquí arriba cuando ejecutemos el juego los FPS a los que está yendo el juego, o no ponerlo para que no nos salga el numerito y no nos esté estorbando mientras jugamos, ¿vale? Eh, bueno, pues básicamente esto es todo. En ajustes tenéis un atajo de escalado, que esto quiere decir que dándole esta combinación de teclas, que las podemos modificar si queremos, pues vamos a lograr que se ejecute el escalado sin ni siquiera tener que entrar en lo que es la aplicación. Y también señalaría iniciar como administrador en on, normalmente por defecto está en off, pero en on es más útil y además va a hacer que el programa funcione en toda su plenitud, si no puede haber características que no funcionen, ¿vale? Cerramos aquí y ya una vez que tenemos el perfil de Little Nightmares, por ejemplo, o el juego que recomendemos, yo esto lo voy a utilizar a menudo siempre y cuando funcione correctamente, porque aunque tiene bastante compatibilidad, no con todos los juegos funciona, o no funciona a nivel VR, que también es importante destacar. Bueno, pues lo dejamos minimizado y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que hemos instalado Little Nightmares, vamos a hacer una primera ejecución del juego. Vamos a buscarlo en la biblioteca. Vale, aquí lo tenemos, Little Nightmares. Bien, una vez que lo hemos localizado, le damos a jugar. Y os voy a decir cómo tenéis que configurar el juego para que después os funcione tanto el escalador como lo que es el perfil que os he compartido. En este momento a mí, cuando lo estáis viendo en pantalla, ya me estaría ejecutando el escalador. Ahí lo tenéis, no os preocupéis si aquí en la pantalla os sale como un poco descuadrado, después en VR sale bien. Y ahora nos vamos a ir a las opciones, a los ajustes que están ahí abajo. Podéis utilizar el teclado o el ratón incluso. Los ajustes. Nos vamos aquí a sincronización, se la quitamos, le ponemos no. Pantalla completa le ponemos no. Esto es clave para que funcione el escalador. Y lo de Frame Generation, resolución 2560 x 1440, o la podéis poner de todas las que salen. También, por ejemplo, en 1920 x 1080, porque después, como va a escalar, pues se os va a adaptar. Pero bueno, yo la suelo dejar en un estándar de 2560 x 1440. La calidad la tengo en ultra y en avanzado
pues está todo en ultra, en la máxima calidad posible. El brillo, pues lo podéis subir y bajar a vuestro gusto. Yo lo tengo a ese nivel para que veáis al nivel que lo tengo yo. Pero si queréis que se vea un poquito más oscurito, lo podéis hacer. O si queréis que se vea más claro, pues también. Ya tenemos aquí el volumen y poco más. Por tanto, sobre todo lo que es clave para que todo funcione es el si la sincronización en no, la pantalla completa en no para que esté funcionando en modo ventana, resolución 2560 x 1440 o 1920 x 1080 según la gráfica que tengáis y en gráficos ultra. O si tenéis que bajar un poco porque tengáis una gráfica más baja, pues lo ponéis en alto. Y lo demás, pues tal como está. Una vez que hemos hecho esto, pues nos vamos a salir del juego. Ahora otra cosa que os tengo que comentar. Vamos a ver. Ya está. Ay, bueno, ahora, que se había ejecutado otra vez solo. Otra cosa importante para que todo esto funcione es irnos al panel de control de Nvidia. Y fijaros que yo en esta ocasión tengo marcada 2560 x 1440 a 120 Hz. ¿Vale? Tenéis que iros a las... esto va a depender mucho de vuestro monitor, ¿no? Yo uso como monitor una televisión 4K y por eso me da tantas posibilidades. Es probable que si vosotros el monitor que usáis es de un portátil o es de una televisión de 1080, pues no os aparezcan todas estas alternativas. A mí, por ejemplo, me aparece 2560 x 1440, que es la que yo he elegido, y a 120 Hz. ¿Para qué? Para que después cuando usemos el escalador y sobre todo lo de frame generation vaya todo sincronizado y no tengamos artefactos y demás. Por tanto elegimos la resolución que nos salga aquí y siempre, lógicamente, si no tenemos una televisión que tenga soporte de 120 Hz, pues lógicamente no nos va a salir aquí 120 Hz. Si tenéis una televisión o un monitor que solo llega hasta 60 Hz, pues os saldrá 60 y así sucesivamente. Elegís, sobre todo lo importante es que elijáis de estas resoluciones de la parte de PC, 2500, yo os recomendaría como estándar 2560 x 1440 o 1920 x 1080 y el máximo de frecuencia que os dé aquí porque ese va a ser el máximo de frecuencia al que el frame generation va a funcionar, ¿de acuerdo? Y una vez hecho, pues le damos a aplicar, ¿vale? Yo no le voy a dar porque yo ya lo tenía elegido, le doy a cancelar. Esto es importante, ya digo, para que lo del frame generation funcione correctamente. Y ya por último, pues tendríamos que hacer como siempre hacemos. eh, Vamos a, antes de ejecutar el juego, irnos a lo que es los esenciales, donde tengo yo el Unreal Engine Injector, le doy a RayPal. Esto ya es común a todos los juegos. Esperamos un poquito a que se carguen los juegos correspondientes. Ya sabéis que esto es un refresco que hace siempre el RayPal cuando lo ejecutamos. De momento no han salido nuevas versiones. Y una vez que ya lo tenemos, pues buscamos aquí, en este caso, Little Nightmares. Ejecutamos aquí como administrador lo que es el inyector. Elegimos OpenXR, que ya sabemos que es el que funciona mejor. O al menos a mí es el que mejor me funciona. Y le damos a Start Game. Esperamos a que cargue un poco. Ya lo tenemos ahí. Le damos, como siempre hacemos, a la tecla Windows. Veis que ya el juego se está ejecutando en modo de ventana. Aquí lo estáis viendo perfectamente. Y elegimos aquí, bueno, claro, tendríamos primero que ir a importar configuración o perfil. Nos iríamos a donde vosotros hayáis descargado lo que es vuestro perfil, vamos, el pack que yo os he compartido. Elegimos el perfil, que en este caso sería este, ya lo tenemos cargado, se nos abre la pantalla que es la señal de que se ha importado correctamente
Y ahora ya lo podemos elegir aquí y darle a inyectar. Nos esperamos unos segundos a que se ejecute. Y ya lo tenemos aquí. Respecto a lo que es las opciones del propio inyector, yo lo que he modificado aquí es poner lo que es la resolución, que son 5700 por 2900, que es una pasada, a 0.762. Esto se os tendría que poner así por defecto, tal, con el perfil que yo os he dado. Aseguraros que el Desktop Spectator View está desconectado para que no os coma recursos en ese sentido. Virtual Desktop Fish conectado también. Y aquí lo importante viene en Unreal, lo que es, bueno, el Native Stereo es el que tenemos que usar, Skip Draw. Y aquí es donde yo he variado un parámetro para que, bueno, ahora os lo voy a enseñar en el juego para que veáis, entendáis mejor el porqué. También he activado el Enable Depth para que siempre tengamos nitidez en profundidad, digamos así. Por lo demás, no he añadido nada más ni ninguna cuestión más, ¿vale? Con lo cual, pues ya podemos cerrar esto. Ahora, si veis que, como siempre os he comentado, si veis que la música no suena, moved un poco el ratón y le dais un clic y ya cuando suene la música es que ya tenéis la imagen del juego en primer plano. Una vez que podemos usar, por cierto, los motion controls para jugar, ¿vale? Una vez que ya estamos aquí, le damos a reanudar, que yo ya tengo un poco el juego avanzado. Y fijaros cómo se nos va a ver. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el juego, vemos la pantalla. Este juego es un ejemplo. Allí al fondo tenemos a nuestro personaje, ahora lo veréis. Este juego es un ejemplo, igual que hemos visto con Returnal, cómo actúa el Unreal Injector con un juego de FPS, digamos así, o también hemos visto con un juego inmersivo, pero visto en 3D, como actúa, por ejemplo, el caso de Stray. En este caso, este es un juego eh, de scroll lateral, de estos que tú te vas moviendo de forma lateral y vas pasando pantallas. Y fijaros cómo el sistema, el Unreal Engine Injector, gracias a Preidos, que ha incorporado un sistema para este tipo de juegos, nos va a renderizar en 3D perfectamente el juego, a pesar de que realmente no tengamos una profundidad en el juego original. Está renderizado en 3D y fijaros que si yo miro hacia los lados, veo la escena anterior, que la tengo ahí a la izquierda, y la escena posterior, porque es un juego, vuelvo a repetir, que va en scroll lateral. Y entonces nosotros lo que vamos a, en este caso, la sensación inmersiva va a ser que todo lo que vemos en ese scroll lateral va a estar en 3D perfectamente renderizado, y la verdad que en este juego concreto es un verdadero placer y alucine. Bien, lo que os comentaba de la escala. Aquí yo lo tengo puesto en 561, más o menos en la mitad, porque fijaros que si yo lo pongo hacia atrás es como un zoom, pero el zoom, si lo pongo en este punto, se distorsiona un poco la imagen, está como demasiado grande. Si lo llevo a este otro lado, nos alejamos un poco, aunque sería digamos así, como el programador habría estipulado que se jugase el juego. Yo he hecho una configuración intermedia dejándolo más o menos ahí a la mitad para que tengamos lo mejor de ambos casos. Es decir, que por un lado lo veamos un poquito más cerquita, pero sin que se distorsione ni se deforme la imagen, ¿de acuerdo? Y ahí vais a ver en la pantalla de rendimiento como durante prácticamente todo el rato, bueno, esperaros porque ahora mismo tengo activado aquí en el streaming tengo activado el SSW de pruebas que hice el otro día, pero fijaros que sin usar el SSW, ahora lo podéis ver ahí, Space Warp Disabled, estamos llegando prácticamente a los 120 FPS. Y también comentaros que en este caso tampoco estamos haciendo uso de las características, perdón, de OpenXR Toolkit. Veis que lo tengo todo desconectado, simplemente usando ese programita, ese lossless scaling que os he presentado en el día de hoy. Ya obtenemos los 120 FPS rocosos, bastante rocosos, varía un poquito, pero muy poca cosa, y sin utilizar el SSW ni ninguna otra ayuda, con lo cual veis
En ese sentido, la calidad que nos proporciona y además vemos que no tiene ningún tipo de artefacto, que la imagen se ve totalmente perfecta, etcétera. Para aquellos que en este tipo de juego que tengáis problemas con temas de mareos y demás, tened cuidado porque cuando movemos al muñequito, la imagen se va a mover también a su vez. Con los 120 FPS en principio, o 90 FPS si tenéis una tarjeta más bajita, en principio os tendría que funcionar bien y no notar tampoco demasiado mareo, pero tened cuidado con eso porque a veces pueden darse movimientos de lo que es la pantalla un poquito bruscos, ¿vale? Bueno, pues ya está. Esto sería todo para tener Little Nightmares en 3D con el inyector, sin ningún tipo de problema. Y pues con 120 FPS rocosos sin el SSW, con esta aplicación que hemos presentado hoy de Lossless Scaling, que ya sabéis es de pago y la tenéis disponible en Steam. Bueno, hemos echado ahí la carne, ahora tenemos que irnos aquí. Voy a jugar un poquito, no mucho, pero para que veáis cómo es el juego. Es un juego básicamente de puzzles, de resolver puzzles. Tenemos que escapar de unas criaturas que hay en este lugar bastante... eh, bueno, ahí hemos sacado una morcillita, bastante peligrosas. Y, y la verdad que el juego está muy chulo. Es un juego mítico ya dentro del mundo del PC y de otras plataformas incluso. Pero... em, ahora lo podemos disfrutar, pues eso, en 3D, un 3D de calidad, porque Predog se lo ha montado de tal manera que tenemos una renderización, digamos así, en el formato 3D de mucha calidad. No es como ese Warp X que conocemos algunos, que el efecto 3D es bastante dudoso. Y por tanto, pues podemos disfrutar mucho más de esta experiencia sin peligro de, como digo, he dicho antes, de mareos y ese tipo de cuestiones. El juego, como veis, va perfectamente fluido. Veis podéis ver en las estadísticas que casi todo el tiempo está en 120 frames. Es verdad que a veces baja un poquito, nunca llega a bajar prácticamente de 110 FPS. Y pues podemos jugar sin ningún tipo de problema, sin ninguna pega ni nada. Y visualmente pues se ve espectacular, la verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos viendo como una especie de neblina, que es la oclusión, que si os estorba, si a lo mejor no os gusta cómo queda o lo que sea, pues la podéis desconectar en las opciones del juego, desconectáis lo que es la oclusión y ya no se os verá pues esa neblina, aunque a mí me gusta que los juegos se vean en toda su plenitud, pero bueno, hay personas que a lo mejor prefieren ver la imagen más clara y prefieren desconectar esa característica. Yo solo os comento que lo podéis hacer en las opciones, donde hemos visto antes los ajustes del juego. Por cierto, los controles porque siempre son un poco liosos, para movernos el muñequito con el stick del mando izquierdo, para agacharnos el gatillo frontal del mando izquierdo, para encender la vela, porque nos encontraremos dispositivos que podemos encender a lo largo del juego, simplemente para iluminarnos en zonas oscuras el botón de abajo del mando izquierdo y para apagarlo le damos otra pulsación. Para saltar el botón de los que sobresalen del mando derecho, el de abajo. Para utilizar algo le damos al gatillo del mando derecho, como estoy haciendo ahora. O para al coger la barra esta, le saltamos y le damos al gatillo. Y si no recuerdo yo mal, bueno, sí, y el botón de arriba del mando
derecho de los que sobresalen lo mantenemos pulsado para correr, para ir más rápido, ¿vale? Cuando tengamos que utilizarlo, lo mantenemos pulsado. Aquí pulsamos el gatillo para cogernos a la morcillita. Nos balanceamos con la palanca. Saltamos y ya. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, nos iluminamos porque es una zona oscura. Fijaos qué chulo. Aquí para agacharnos, gatillo del mando izquierdo. Y como veis, se mantiene todo con los 120 FPS de rigor. Prácticamente podemos decir que son 120 FPS rocosos. Si ves que 120 os cuesta llegar, pues dejarlo en 90. Y fijaos también la latencia, que en la total lo tengo a 37 milisegundos bastante constantes. Y en lo que es la parcial, pues si sumamos, tenemos 4 y 4, 8, 7, mejor dicho, 7 y 3, 7 y 3, 10, 14, 20, unos 24, o sea que una latencia también extraordinaria. Por tanto, es un juego que se disfruta plenamente sin ningún tipo de problema. Ahora vais a ver una de esas criaturas que nos persiguen. Ahora cuando le dé aquí al... Fijaos ahí como vemos todo renderizado, chulo. Tenemos una de esas criaturas que yo os mencionaba. Me voy a esconder aquí. Ahí lo tenéis. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Reverquest maníacos. Pues ya habéis podido ver lo que nos puede llegar a proporcionar ese escalador que también nos permite el Frame Generation en muchos juegos que vamos a poder, sobre todo esto es especialmente útil con los PSVR mods. Y bueno, pues en este caso ahora mismo estamos como en unos 108 FPS, hay momentos en que baja un poquito, pero casi todo el rato, como habéis visto, está en 120 FPS sin problema. Os recomiendo que os compréis esa aplicación si queréis, porque la vamos a utilizar de aquí en adelante seguramente en algunos juegos, sobre todo de esto del Unreal Engine Injector, que nos va a dar un poquito más de rendimiento. Y al margen de esto, pues ya tenéis el perfil de este juego, que es muy disfrutable, si os gustan los juegos de puzzles, también con este enfoque de los juegos laterales, que está bastante chulo. Y bueno, pues como veis se ve impresionante, como los otros juegos que ya hemos compartido. Y pues siempre tenemos que dar las gracias a Playdog por toda la labor que está haciendo y la que seguirá siendo seguro para seguir adaptando todos estos títulos a la VR y que nos permiten tener estas experiencias tan chulas en formato, pues eso, formato VR. Bien, Revercues maníacos, pues pronto os traeré más perfiles de otros tipos de juegos diferentes para que cada vez tengamos en nuestro catálogo más juegos que podamos jugar en VR, ya sea en formato nativo o en formato VR mod, ¿de acuerdo? Bueno, Revercues maníacos, si habéis descubierto el canal con este vídeo, no dejéis de suscribiros, formar parte de nuestra comunidad y no olvidéis marcar la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Por otro lado, darle a me gusta al vídeo, porque esto me ayudará a saber que os ha gustado, que os ha sido interesante, que os ha animado pues a probarlo y a disfrutar de este Little Nightmares en VR. Y además, pues también hará que otros usuarios conozcan el vídeo, puedan disfrutar de este título con el Unreal Engine Injector y además también conozcan nuestra comunidad y se unan a ella. Y por último, pues si tenéis alguna duda de cómo hacer todo esto, de lo que hemos explicado, etcétera, pues sin más problema me lo preguntáis en la zona de comentarios y yo os responderé en la medida de lo posible.
También os recuerdo que estamos en Telegram con ya casi 1200 suscriptores y allí también tenemos pues muchas charlas, mucho debate, muchas ayudas para todo este tipo de cuestiones de la VR y siempre para compartir nuestra pasión conjunta por estas tecnologías. Nos vemos pronto, Revercues Maníacos. Chao, chao.